Muy buenos días con todos. Estamos ante un escenario bastante complejo, difícil, José. Sé que la población de todo el territorio peruano está de algún modo a la expectativa, pero además estoy segura que hay sectores de población, José, que no tienen idea de lo que está ocurriendo en el Parlamento, ni mucho menos en relación a la vacancia en sí misma. Porque el Perú no es la capital. El Perú no son las capitales de las provincias, también son los sectores rurales, la Amazonía profunda, que apenas pueden ellos enterarse a través de una radio de frecuencia AM. Y entonces tenemos que ser conscientes todos los peruanos de las decisiones políticas que este Congreso va a tomar en adelante. Desde el Nuevo Perú votamos en verde el día de ayer para admitir la vacancia. Ojo que luego, para el próximo jueves, nosotros 21, también tendremos que tomar una postura, porque, José, hay varios temas de fondo que yo creo que son importantes colocarlo dentro de este debate. Y uno tiene que ver, ¿quiénes quieren tomar el poder en este momento? Y a nosotros nos queda claro que la alianza aprofujimorista o el fujiaprismo, dicho de cualquier manera, tienen intenciones, obviamente, de copar ciertos poderes, y ya lo están haciendo. ¿Entre ellos el Ejecutivo? ¿Estarían ustedes haciendo de la jugada? Bueno, aquí no se trata de defender al Ejecutivo, ni mucho menos a un presidente que no ha sido capaz de aclarar, de demostrar, de deslindar cualquier vínculo. Aquí hay que ser claros contra la corrupción. Se le ha dado un plazo al señor Kuczynski para dar un mensaje claro, contundente, ¿no? O que renuncie. El mensaje presidencial de breves minutos, por supuesto que no es satisfactorio para nadie. No, sembró dudas, aquí ¿no? tiene que haber un proceso de investigación incluso de parte de la Fiscalía. O sea, el presidente bien vacado o renunciado o lo que fuera, por voluntad propia, no es que se va a su casa y listo. Aquí hay que tocar temas de fondo y justamente tienen que ver cómo vamos a demostrar en este país quiénes dicen la verdad, quiénes no, y quiénes son los otros que tienen que ser igualmente arrasados por ese río de corrupción. Y aquí nos olvidamos entonces de la señora Fujimori, nos olvidamos del señor Alan García. ¿Por qué la Comisión Lavallato, José, y la gente se pregunta, ¿por qué no ha hecho pedido de información sobre la señora Keiko Fujimori siendo mencionada en las declaraciones del señor Marcelo Odebrecht? Un tema tan sencillo como que la gente no es tonta, ¿verdad? También se pregunta y dice, aquí de lo que se trata, José, es defender la democracia en nuestro país. Y que no sea más bien la coyuntura, ¿no? La razón o sobre pretexto de la coyuntura para que otros intenten aprovechar de seguir desmantelando la débil ya democracia que tenemos y empezar a copar los poderes. Permítame un segundo. Ha ocurrido con el Tribunal Constitucional estos días pasados, por ejemplo. Sí, es algo que está pasando por agua tibia, por todo este tema del también escándalo. Están pasando piola otros que también están involucrados en actos de corrupción. Es verdad, queremos saber. Creo que aquí no se trata de buscar culpables de lo que hoy vive nuestro país. Creo que hay que asumir una responsabilidad política en ese contexto en la que distintos poderes del Estado, por un lado, están siendo vulnerados, están siendo intervenidos, además por una clase política que por supuesto ya conocemos de los antecedentes. Y entonces, cuando aquí se nos plantea un escenario de esta naturaleza en donde hay que tomar posición, y usted decía, José, ¿qué va a pasar, no? Hay una sucesión constitucional que efectivamente hay que respetar, y si vemos los perfiles de quién es el candidato, quién es la persona idónea para ocupar ese sillón presidencial, y entonces tendríamos que revisar perfil por perfil, y el resultado es que la clase política hoy, es verdad, está desprestigiada. El propio Congreso tiene el menor dígito de aprobación. Entonces aquí hay una necesidad importante de refundar también un nuevo país, un nuevo Perú, que es lo que nosotros aspiramos. Y eso no va a ocurrir simplemente, ¿no? Vacando a un presidente, aunque obviamente corresponde, porque no podemos tolerar ninguna situación de corrupción en nuestro país. Ahora, el peligro sería que aquí los extremos ganen, ¿no? Ya sea extremo de izquierda o extremo de derecha. Exacto, o sea, aquí en este momento, y la pregunta clave es, ¿quiénes quieren tomar el poder? ¿Quiénes han ido generando un terreno fértil para lograr ese propósito? No nos olvidemos y no nos distraigamos, porque el propósito de generar elecciones en adelante, y por supuesto la población pide que todo el mundo se vaya, que el Congreso salga, que los políticos tomen elecciones generales, nuevas. Pero aquí no nos distraigamos,
que paralelamente a esta coyuntura hay dos fuerzas políticas que han estado mermando, incluso atentando contra la separación de poderes que en este país se debe defender. A ver, que son instituciones que les corresponde justamente hacer todo el proceso de investigación y de demostrar en este país quiénes son esos corruptos. Quien fuere, de derecha, de izquierda, de centro, lo que fuera. Y para eso necesitamos instituciones fuertes, imparciales. ¿Será o hasta un año de gobierno fujimorista, teniendo a la cabeza al señor Galarreta, que es el actual presidente del Congreso? Bueno, teniendo de cabeza al señor Galarreta, además, sabiendo que el estilo montesinista, el estilo intervencionista de los 90, hoy se refleja. Pareciera que estamos repitiendo la historia. A mí me genera muchísimo temor, más inestabilidad de la que estamos viviendo hoy. Y no creo que la solución al gran problema que hoy vive nuestro país simplemente sean llamar a elecciones. No olvidemos que hay una ciudadanía. Esta pelea, si bien gira entre políticos, entre esa clase política que yo sigo ratificando que no es la que va a resolver el problema, ¿quiénes van a, en todo caso, someterse a elecciones para supuestamente renovar y que nuevos entren? ¿Quiénes son las opciones? ¿Acaso no es la misma clase política del que la gente ya está cansada? Los que intentamos generar una nueva fuerza, una nueva manera de hacer política, esa que viene desde abajo. Yo, José, tengo hace más de 15 años haciendo trabajo comunitario, trabajo en organización, y mi aspiración de entrar en el Congreso justamente ha sido eso que me ha motivado de ver la realidad desde abajo, desde mi pueblo. Entonces, yo entro dentro de aquellos que dicen solo hacer política, aquellos, por ejemplo, el señor Quesquén dice, mínimamente deberían tener 3 años, aquellos que quieran incursionar en política. ¿Qué vamos a dar chance a un partido político reciente? Ojo, los partidos no es que existen desde que tienen la figura legal. Las personas que tenemos algún tipo de trayectoria, algún camino trazado, algún aporte a nuestro país, también contamos. Claro, en efecto, en esa lógica, muchos de la juventud, mucha gente que viene desde movimientos sociales, desde su comunidad, no entraría, ¿verdad?, en esa fórmula, en esa lógica. Ahora, lo que yo sí considero es que hay que escuchar a la gente. Yo, José, preguntaba en la calle al taxista, a la señora que vende jugo en la esquina del Hospicio, a un señor que vende frutas por Plaza Bolognesi. Fíjate, la gente tiene conciencia y tiene memoria. Y me decía, obviamente algunos me identifican como congresista y otros no, así que paso como cliente común. Entonces me decía, yo les preguntaba, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo están sintiendo? ¿Están enterados? Y me dice, congresista, nosotros que tenemos memoria, yo ya soy viejo, yo he vivido épocas, hay que decirles a la juventud que lean la historia y que no se olviden. Tenemos memoria frágil, dicen mucho, ¿no? Ha superado un nivel de dictadura que ha puesto en fragilidad a la democracia, y que hoy le damos chance y le pongamos en bandeja a este poder que está pactando con distintos sectores empresariales, también dirigenciales, por supuesto. Bueno, acá entonces, como decíamos hace un instante, la lista es gigantesca. Así como se nos genera a nosotros preguntas, que quiero ver el documento, qué dice, se constata o no la fecha, los montos, el tiempo en el que el señor era funcionario público y el tiempo en el que giró recibos a favor de una empresa unipersonal. Todo eso, imagínate, José, de todo eso de lo que la gente no conoce, y menos si no está informado. Creo que aquí nos olvidamos del Perú, justamente. Nosotros que somos políticos y decimos pongamos delante al país, a la patria, hay que pensar también en cómo está llegando esta información y tiene acceso a la información la ciudadanía. Creo que hay que hacer el esfuerzo también de leer y escuchar a la gente. En este contexto tan delicado que estamos viviendo en nuestro país, pero lo otro, efectivamente hay un plazo en el que el señor Kuczynski tendrá que hacer el descargo minucioso, detallado, lo más posible, si es que nuevamente no miente, porque lo que ha dicho en su mensaje presidencial es que yo ratifico, no soy honesto y no sé, pero tiene que demostrarlo, ¿verdad? Hay un plazo, bueno, es verdad, ha confirmado ser dueño de Westin, que es la otra empresa, ¿no? La unipersonal que se refería a Víctor Andrés. Pero no termina solamente en el que él hace el descargo. Aquí hay que pedir a que el Ministerio Público y las instituciones fortalecidas y con capacidades necesarias y con total imparcialidad y transparencia demuestren también
si eso es lo que va a hacer en su descargo, son ciertas o no. Y para que el Perú tenga una información más sistematizada, más también que le permita digerir lo que está ocurriendo. O sea, no porque un político dice este es un corrupto, la gente tiene que repetir que ese es un corrupto, ¿verdad? O al contrario, este es sano, no, este es incorruptible y la gente tiene que repetir. Hay que probar la las gente cosas. necesita tener información clara, información que satisfaga también esas preguntas que surgen naturalmente, ¿no? Es verdad. Sí, sí, José. Creo que en este tema de analizar profundamente cómo tenemos que luchar contra la corrupción, eso que ilustra el congresista Belaúnde es importante, porque fíjate, José, que eso ocurre en los 3 niveles de gobierno. O para los que no conocen cómo funciona en el gobierno regional, local y por qué están las listas largas igual de denunciados, gobernadores, alcaldes, es casi que la misma lógica, Sí, claro. el modus operandi de cómo la corrupción se ha ido institucionalizando, normalizando casi, porque resulta que es normal recibir un porcentaje para favorecer a una empresa. Resulta que es normal que el gobernador o el alcalde crea una empresa con el cuñado, el hermano, pero él no firma, pero es su empresa, que favorece luego para construir una obra o hacer un proyecto de infraestructura. Eso yo creo que no debemos perder de vista cuando vemos los problemas de carácter más nacional, más global, porque eso que ocurre en grande, José, ocurre en lo más pequeño. Y yo me pregunto, porque aquí de lo que se trata justamente es atacar el problema. Y aquí el problema de corrupción está tan enraizada que no pasa solamente arriba, abajo también. Y me pregunto cómo los congresistas en nuestra labor de fiscalización y de control político estamos mirando esos niveles de corrupción que dañan y dañan con el sector de población de ese territorio, José. A ese ciudadano que le quitamos el pan, que le quitamos la oportunidad de salir adelante. ¿Por qué? Porque son algunos que se llenan los bolsillos con la corrupción. Obviamente aquí hay un conflicto, ¿verdad?, de intereses, porque eres tú el funcionario o titular de un sector ministerial y de pronto vas jalando agua para tu molino porque tienes una empresa unipersonal. Eso por supuesto que es hasta delito, ¿verdad? Cohecho. Sí, claro, claro. Si podríamos calificar legalmente. Entonces, creo que en nuestro país, José, no debemos yo digo, no hay que mediatizar el tema de corrupción solo mirando una parte del problema, sino a nivel nacional. Se ha convertido en un monstruo el tema de la corrupción. Y la corrupción. Constitución política, y hay que decirlo, la Constitución del 93, José, permite hacer eso. Estamos incluso ante normas que con ellas no se puede. Los arbitrajes, ¿quién gana en los arbitrajes? ¿Acaso es el Estado? Wow. Ganan los empresarios, ganan los contratistas. Y hay abogados preparados para hacer la defensa de ellos. Entonces aquí hay, como diría un joven de mi edad o menos, hay chamba por hacer.